Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Hoy toca hablar de un tema muy importante y que nos habéis preguntado mucho. ¿Tendremos Lorcana en español? Pues sí, una de las mayores dudas que hemos como recopilado en estos últimos meses o comentarios o preguntas que tenéis en comentarios, que bueno, os dejamos por aquí unos cuantos. Porque son muchos, son muchos. Es que si va a salir Lorcana en español, que si va a llegar al mercado de Latinoamérica, a ver qué productos están en castellano, a ver si va a haber más. La respuesta corta y concisa. No tenemos ni idea. No sabemos más que vosotros. No tenemos idea, no lo sabemos. No sabemos, solo sabemos que no está. No. Ni se prevé a corto plazo. No tenemos información. Entonces queremos hacer un poco este vídeo para recoger un poco esta duda genérica y un poco general que vemos que se repite mucho en el tiempo y que pues como tampoco podemos daros una respuesta sobre ello porque no sabemos, pues hacemos este vídeo para ya daros respuesta a todos los que tenéis esta duda. Sí, va a ser un vídeo un poco analizando la situación. Lo que pasa. Más que nada, como pues eso, la gente pregunta mucho y yo entiendo que se pregunte. Entonces, pues mira, ya contestamos así. Y si alguien os pregunta, le mandáis este vídeo y ya está. Y ya está. Pues sí, que como ya sabéis, Lorcana actualmente está en inglés, aquí en España. Como el oficial, digamos, ¿no? Y después también está en francés, alemán, italiano, japonés, chino. Y en 2026 ya han confirmado que va a salir en portugués. Eso es, con la expansión a Brasil. En portugués brasileño. Claro. Porque ahí... ¿Hay diferencia entre el portugués brasileño y el portugués Portugal? No tengo ni idea. Yo tampoco. Bueno. Pero la idea es que vaya a salir en 2026 en portugués en Brasil. Porque, porque es como que se expande a toda esa zona, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno. Y en todos los demás países que no está localizado, pues la distribución se hace en inglés normalmente. Eso es. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Eso es. En español, ¿cuál es el único producto que existe? Eso, en castellano. Sí. El Preludio. El Preludio. El Preludio que salió como... Salió con Simmering, creo, si no me equivoco. Sí, ¿no? Por ahí. Por la esto de Simmering. Y que salió un poco como introductorio al mundo de Lorcana y a aprender a jugar y como un poco más estilo juego de mesa. Sí. ¿Qué pasa? Como un tutorial enorme. Eso es. ¿Qué pasa? Que al final todo lo que hay dentro del Preludio... Bueno, el Preludio también lo podéis encontrar en otros idiomas, pero bueno, sí, claro. está en otros idiomas también. Pero sí que es verdad que esto sí que está en castellano. Entonces, el único producto que vais a encontrar en castellano de Lorcana es este Preludio. No hay más. No hay más. No hay starters, no hay cartas sueltas, no hay sobres, no hay gift sets, no hay nada más. Nada más. Entonces, pues, sí es verdad que es un poco una pena. Sí, ¿no? además también queda un poco confuso porque este producto sí que está en castellano, pero nada más. Pero nada más. Como si tú consigues un Preludio en una tienda y lo compras y dices, joder, qué bien, pues voy a jugar a este juego. Y después te encuentras con el... Todo lo demás está en inglés. Eso es. Entonces, sí que es es un poco limitante a la hora de pues, poder seguir jugando. Yo creo que, sobre todo, como el Preludio está un poco más enfocado a iniciación, igual a un target más de gente más joven, más infantil, pues igual introducirles en tener que cambiar el idioma, pues igual es más limitante ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que hay. Es que no podemos hacer otra cosa ante eso. Es lo que tenemos. Y bueno, yo creo que viendo ya un poco cómo está la situación hispanohablante, tanto aquí en España como en Latinoamérica, yo creo que va muy bien porque estamos teniendo regionales aquí en España, va a haber un regional ahora en México. Ahora en un tiempo. Sí. Que queda bastante. Sí. Pero... Y yo creo que es buen momento para que la distribución en Latinoamérica, sobre todo, que está más limitada, ¿no? Que está muy limitada, vaya llegando poco a poco y yo creo que podamos llegar a un punto en el que todo el mundo tenga como mínimo inglés. Eso es. Y
Ya veremos. Y ya veremos si castellano, castellano. De nuevo, no sabemos. Nosotros Habrá que tenemos, esperar. nosotros tenemos la misma información que vosotros. Hacemos vídeos, pero ya está. Sí, sí, sí. No tenemos información privilegiada de nada. Eso es. Y yo creo que haciendo un posible análisis, una de las razones también que como hemos dicho, no sabremos si funciona, si pasa en portugués Brasil con portugués. Portugal. Eso es la estandarización del idioma. Sí, eso es una cosa que nos preguntamos mucho, porque claro, el español que se habla en España con el español que se habla en Latinoamérica tiene diferencias. Claro, y dentro de Latinoamérica cada uno de ellos es diferente también. Entonces... Claro, entonces eso nos genera dudas de si eso puede llegar a ser pues una... sí, como un impedimento. Un impedimento o una complicación a la hora sí. de planificar o gestionar esto. Sobre todo porque las mismas películas cambian nombres de personajes o de canciones. Ejemplo, el Let It Go de Frozen. Claro. En un sitio suéltalo y en el otro es libre soy. ¿Cuál eliges? Claro. Sí, sí, es un problema. Yo además siento que esto a mí me da absolutamente igual, ponme la que te dé la gana. Pero yo creo que hay gente que sí se lo toma como igual más personal, entonces como haces esa decisión, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Al tener diferentes localizaciones claro, en un lado y en otro, es como ¿cuál eliges? ¿Cuál eliges? Y también que hacer una traducción. No es fácil. No es fácil. Tienes que traducir todas, o sea, es un equipo. ¿A partir de cuándo traducirías? Vas a jugar a veces con una en castellano y otra con inglés. Va a salir de... Es como, vas a reimprimir todo en castellano, no, es como... Como está pasando ahora, por ejemplo, en China, que van como... Sí, China y Japón. China y Japón van atrasados, o sea, no van al día justo. Claro. Entonces, claro, es como tomas la decisión de retrasar todo o simplemente empiezas a reimprimir en otro idioma. Es que es una casiústica que es complicado. Entonces, Cristo, sí. pues no lo sé. Igual lo hacen, igual no lo hacen, no lo sabemos. Sí. Pues eso, como hemos dicho, no sabemos si va a ocurrir. Y yo creo que en los sitios que ya está distribuido en inglés, lleva 2 años, está afianzado y yo creo que ya todos hemos acostumbrado. Hemos asumido que el juego es así, ¿no? Muchas personas, como por ejemplo nosotros, yo entiendo que para una persona que entra de nuevas es un hándicap. Sí, o que no controle el idioma. Eso es. Pero para nosotros que ya llevamos tiempo jugando, para la gente que ya lleva jugando, ya tiene su colección en inglés, por ejemplo, puede que salga en castellano y no decidan hacer el cambio a inglés, ¿sabes? Yo personalmente no haría el cambio a castellano. Al castellano, perdón. Ya me he acostumbrado y no lo siento necesario para mí. Pero entiendo que para gente que igual... Quiere empezar. O sea, entiendo que el idioma sea un límite para que una persona empiece a jugar. Claro. ¿Sabes? Que no quiera entrar porque no está en castellano. Para todas las personas, como siempre hemos dicho y repetiremos, la barrera de idioma puede ser un problema, pero ¿cómo están escritas las cartas? ¿Cómo está planteado el juego? ¿Cómo se habla también a la hora de jugar? Porque a la hora de jugar utilizas palabras en inglés. Sí. Entonces, yo creo que son conceptos muy básicos que una vez que te aprendes las cartas, porque te las vas a aprender de jugar, no te van a limitar para nada, para nada. Aprendes las habilidades, las 4 cosas que tienes que saber. Luego normalmente las cartas que se juegan de normal suelen ser las mismas. Entonces una vez que te aprendes sus dinámicas ya no estás leyendo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que igual al inicio sí cuesta un poco más, pero no es tan limitante como para... A la larga... A medio plazo, largo plazo no va a ser limitante para nada. No. Y también todas las comunidades te van a ayudar un montón siempre con eso. Vayas a la comunidad que vayas, pues te vas a encontrar con gente que te va a ayudar tanto con idioma como a la hora de jugar. Sí. Y yo creo que no debería ser un tema de tanta preocupación como las que tenéis vosotros. Pero bueno, pero está bien preocuparse. Es muy entendible, sí. Y pues mira, si os preocupa, pues también está bien hacerlo saber, ¿no? Y hacerlo público, porque creo que también es algo que si la comunidad pide, pues bueno, hay que escuchar también lo que la comunidad
opina, Ujú. ¿no? Sin Luego duda. ya tomas las decisiones que tú quieras tomar. Sin duda. Pero está bien saber dónde está también las dudas Ujú. o el como Las las inquietudes. inquietudes de cada uno, ¿no? Y de cada comunidad. Eso a mí me parece que está bien. Sí. Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que sabemos. Como veis, es poco o Poco nada. o nada. Pero bueno, como siempre decimos, en cuanto sepamos algo, si es que se sabe, si es que se dice, si es que ocurre, Ujú. lo avisaremos. Y seremos los más Seremos- alegrados. Nos pondremos muy contentos sobre ello. Intentaremos ser los más rápidos en decíroslo. Sí. Pero hasta que no haya noticias al respecto, no queremos entrar tampoco en hablar de ello porque Claro. porque no podemos decir nada porque no sabemos nada. Claro. Y lo que más recomendamos es que si os gusta el juego, le deis un intento, aunque esté en inglés, porque es muy chulo y es muy disfrutón. Sí. Y eso ha sido el vídeo por hoy. Ha sido un vídeo Cortito, cortito, conciso, muy, en esperemos el que muy no os hemos conciso. dicho nada. Eso es, eso es. Pero bueno, queríamos aclarar un poco esta duda genérica que nos encontramos muy a menudo. Ujú. Como siempre, nos podéis dejar en comentarios qué pensáis sobre el tema, cuáles son vuestras impresiones o si alguna vez habéis pensado en este tema. Si sale en castellano, si cambiaríais y Ujú. dejaríais de comprar en inglés y iríais al castellano. Si realmente es algo que a vosotros os limita. Claro. Si sentís que también queréis que... Porque hay bastante gente de la comunidad latinoamericana que Ujú. queréis como más distribución, más... Pues un poco lo que opináis, ¿no? Lo que opináis. Como siempre, un sub nos ayuda muchísimo. El like al vídeo también, Activa la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a que hacer. vienen muchos chulos. Y nos vemos en el próximo vídeo, los canienses. Chao. ¡Agur!